Buenos días a todos los presentes, a los que nos acompañan de manera virtual. Mi nombre es Andrea Galeso y el día de hoy las estaré acompañando como la moderadora. Les damos la bienvenida a todos y les agradecemos por acompañarnos en el evento que organiza el Observatorio de Derecho Procesal, Centro de Altos Estudios Jurídicos Procesales en este año 2022. Sin más preámbulos, les presentamos el evento titulado Foro El análisis de la película Don't Look Up, una película en la plataforma Netflix del director Adam McKay que cuenta con un reparto de lujo como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, entre otros, que con su protagonismo han generado una repercusión grande dentro del análisis de diferentes realidades sociales y que por eso tiene lugar que se ha estudiado en el día de hoy, que se va a estudiar el día de hoy. En primer lugar, contaremos con la participación del decano, el doctor Luis Francisco Ramos. Tiene la palabra. Bueno, buenos días. Nada me distinguen. Luis Francisco Ramos Alfonso, bienvenidos a este especial evento que organiza el Observatorio de Derecho Procesal con el concurso de varios profesores extranjeros y nacionales y de nuestra universidad. Por eso presento un saludo muy especial al doctor Lorenzo Bujosa de España, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, al doctor Juan Castañeda, presidente del Instituto Apex Juris del Perú, al doctor David Valencia, profesor investigador de la Universidad Santo Tomás, al doctor Luis Inarra, profesor de la Universidad Internacional del Valle en Bolivia, al doctor Fabián Garzón, nuestro querido maestro, y al doctor Carlos Montoya, también nuestro profesor, y en especial a los grupos que nos acompañan, estudiantes de nuestra facultad de Derecho, de las áreas, de las materias de Derecho Procesal Especial y de Derecho Probatorio y demás. Para mí, verdad, como decano, saludo este tipo de eventos porque pues, es otra forma contemporánea, moderna, de aprender y acercarse uno al conocimiento, ¿sí? El arte también sirve para analizar la realidad y llevarla a la academia desde otra perspectiva. Entonces, el derecho no es solo leyes, no es solo aprender leyes, memorizar códigos y procedimientos, sino que también es mirar y auscultar la realidad, ¿sí? Política y social de un país o a nivel global, como es el lenguaje de hoy, ¿sí? Universal. Entonces, este tipo de pedagogías, felicitaciones, doctor Montoya y doctor Garzón, porque son muy importantes para la academia, ¿sí? La literatura, la música, el cine, la poesía, todas estas nos ayudan, el teatro nos ayudan también a comprender y darle otra mirada analítica desde la academia a nuestra realidad. Entonces no me queda más que felicitarlos, doctor, y augurarles muchos éxitos en este importantísimo evento. Y nuevamente, mil y mil gracias a nuestros invitados especiales, nuestros profesores de ingeniería y nuestros profesores internacionales que nos acompañan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahora atendemos al doctor Carlos Antonio Montoya Charris, director del Observatorio de Derecho Procesal, que nos dará los parámetros del presente foro. Bueno, muy buenos días para todos. Gusto estar aquí con ustedes. En primer lugar, a nuestro decano, doctor Luis Francisco, que siempre ha apoyado este tipo de eventos y gracias a su compañía, su acompañamiento, es posible realizar esto. Entonces, como lo dice él, lo dice muy bien. Estamos empeñados en crear una nueva forma de aprender, de educar, de conocer el derecho. ¿No? En las leyes, en los códigos, sino que tenemos que estar a tono con la actualidad, con los desafíos de la actualidad, y por eso el observatorio ha creado una línea especial, una línea de investigación a cargo del doctor Fabián Garzón, de un derecho interdisciplinar, donde haremos lo posible para seguir trabajando con ustedes. Mensualmente estaremos haciendo el análisis de una película, de un libro, o una de esas nuevas formas de aprender.
Por supuesto, a todos nuestros invitados desde diferentes partes del mundo, de España, de Perú, de Bolivia, nuestros profesores, a nuestro profesor Cristian, que es bienvenido. Muchas gracias por la aceptación a este evento. A ustedes, que es la razón de ser de nuestro trabajo. Espero que aprovechen y valoren el esfuerzo que la universidad hace para brindarles estos espacios, sacarlos del aula y traerlos a unos espacios vivos. Ya el doctor Luis Francisco, vamos a hacer un análisis desde varios puntos de vista, sin olvidar que estamos enfocados en el derecho procesal. Y el derecho procesal es todo hoy en día. Ya verán ustedes las magníficas ponencias que tendremos de los diferentes invitados y después haremos un pequeño conversatorio para que ustedes nos den su punto de vista y los invitados resuelvan algunas preguntas que generaremos. Muchísimas gracias, bienvenidos y que disfruten espacios, y a todos nuestros invitados también bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Doctor Fabián, es usted el director. Bueno, yo no soy tan elocuente para hablar me disculpo. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a las personas que primero aceptaron esta invitación. Esta idea nació primero que todo por una conversación en Facebook con el doctor Luis Inarra de Bolivia, frente a la pregunta de la película No mires arriba, analizándolos en redes sociales a través del punto de vista de la ciencia, la tecnología, la ficción. Y como siempre, pues mis ideas locas las acompaña el doctor Montoya, el Observatorio de Derecho Procesal, diciéndole que organizáramos un foro con diferentes profesores de la Universidad de Salamanca, con diferentes acompañamientos, y pues aceptó el momento. Asimismo, agradecido formalmente a mis alumnos de cuarto F que me acompañan, mis alumnos de jurisprudencia constitucional, al semillero Jace Goldschmidt, al señor decano que siempre nos apoya con estas ideas, al doctor Montoya, al doctor Cristian que nos está acompañando hoy, a los profesores internacionales, el maestro Lorenzo Bujosa, que es como un padre putativo para mí, el doctor Juan Castañeda, que hemos sido amigos por muchísimo tiempo, el doctor David Valencia, que comparto su amor por el cine, la literatura, la historia, también al doctor Luis Inarra, que lo conocí, tenemos la oportunidad de hablar, así sea por redes sociales, sobre filosofía y teoría jurídica. Pero sobre todo estos eventos, traten de buscar una cosa muy importante ustedes, señores estudiantes. Yo sé, muchas veces yo soy egresado, todas las personas que saben, amo mi universidad libre, hice mis 2 pregrados acá, mi doctorado acá, y es mi casa de estudios. Y como les digo a mis estudiantes, trato de dejar lo mejor en cada momento de mis clases y también mostrarles algo diferente del derecho procesal. Ya lo decía Jace Goldschmidt cuando uno lee su libro sobre teoría del proceso, teoría general del proceso, que el derecho procesal no solamente es el término, no solamente es comprender el derecho a acción, es ver una epistemología jurídica a través de la ciencia. ¿Y qué más que la ciencia hoy, que ustedes son muchachos de 20, 21 años, 19 años, que les llega a ustedes, por ejemplo, hoy como las redes sociales como el TikTok, el Facebook, el Instagram? En ese sentido, hemos creado a través de la investigación una línea interdisciplinaria que les genere a ustedes deducciones y dudas metódicas. ¿Y qué más una duda metódica que una película? Reflexionarla, analizarla y relacionarla con el derecho. Esto quiero que lo disfruten y lo vean de una forma diferente. No que solamente estén conectados a WhatsApp, al TikTok o en este momento mirando su celular, sino verdaderamente descomponga la realidad social, descomponga la naturaleza y aprendan algo diferente. Entonces, no quiero aburrirlos más con mis palabras, sino verdaderamente que comprendan la naturaleza de estos eventos y que lleguen a deducirlos y que lleguen a comprenderlos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y les deseo de verdad que aprendan y analicen y verdaderamente tengan dudas frente sobre el día de hoy. Doctor, muchas gracias. Para comenzar este evento lo dividiremos en 2 sesiones. La primera, vamos a tener una sesión de ponencias en donde cada ponente nos colaborará con una intervención de 10 minutos para posteriormente pasar a una jornada de preguntas rápidas.
En el primer orden tenemos al docente Cristian Goes, licenciado en Matemáticas y Física, máster en Ciencias Meteorológicas, coordinador de las Olimpiadas Colombianas de Astronomía, UAN, docente del Departamento de Ingeniería en la Universidad Libre, docente de Meteorología, Climatología y Astronomía en el Departamento de Ingeniería de la Universidad Libre, miembro de la Red de Astronomía de Colombia y de la Oficina para la Educación en Astronomía en Colombia. Mis honorables estudiantes, directivas, muchísimas gracias por esta valiosa invitación, a todos los panelistas e invitados internacionales que están aquí también acompañando esta gran discusión. Cuando hablamos de ciencia, en mi caso, por ejemplo, ustedes estudiantes, a mí me encanta estar en un auditorio como este, lleno de abogados, futuros abogados, de directivas abogados. ¿Por qué razón? Porque ustedes en muchos casos van a llegar proyectos a sus manos y ustedes van a tener esa capacidad de decirle, ok, me interesa, beneficia al país y realmente hasta dónde un científico puede convencer a ustedes como futuros abogados o políticos para que la ciencia tenga el sentido que queremos aquí en Colombia. Por ejemplo, en la película nosotros vemos algunos apartes, no voy a mencionar tanto en la película, pero sí vemos algunos apartes relacionados a la indiferencia que hay ante un científico cuando va a presentar una propuesta. Nos ha pasado, creo que a todos. Nos ha pasado en el caso de profesor de astronomía y de meteorología, hablar de cambio climático, hablar de un proyecto de astronomía y tener que convencer a la institución incluso de que ese proyecto tenga el aval para poder desarrollarlo. En la película vemos cómo hacen los científicos antesala. ¿A quién nos ha tocado hacer una antesala de 1 hora, 2 horas, 5 horas para que al final le digan, el doctor no lo puede atender el día de hoy, puede pasar mañana? ¿Sí o no? Eso nos pasa a los científicos. Me ha pasado a mí, creo que a todos ustedes. Otro, la mujer en la ciencia. Dentro de unos días celebramos el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia. En la película vemos a una mujer que es la que descubre el cometa. Todos los días nos pasan cometas cercanos y asteroides, que no es lo mismo. Todos los días, en este momento puede estar pasando un asteroide, un cometa cerca de la Tierra a 2.5 unidades astronómicas, es decir, 2 veces la distancia más o menos de la Tierra al Sol. No nos damos cuenta, pasa desapercibido. Una mujer descubre ese cometa, pero ¿quién se lleva los créditos? ¿Quién sale en la noticia? El hombre. Entonces, esa parte de la presencia de la mujer en la ciencia es una verdad. Está cambiando. En el campo de la ciencia, muchas mujeres, Henrietta Levy, Annie June Cannon, Hipatia de Alejandría, han tenido la iniciativa de proyectos científicos, ideas científicas, astronómicas, pero el hombre es el que se lleva el premio Nobel incluso. Ustedes, mujeres que están aquí, que nos escuchan, mujeres que están presentes en el auditorio, en la sala, hay el Día Internacional de la Mujer dentro de unos días, el 11 de febrero, de la mujer y la niña en la ciencia. Así que ustedes tienen ese valioso espacio. Seguimos. Por ejemplo, casos entre el poder de poder firmar y darle un aval a la ciencia. Ese hecho de que todo lo tenemos que mostrar en las redes sociales. Nos preocupamos porque tomemos esa foto para publicar en redes y estamos pendientes de cuántas personas revisaron nuestro estado de Instagram, de WhatsApp, etcétera, pero nos olvidamos en profundidad del caso científico. Y les voy a poner un ejemplo. En la película muestran que hay una oficina de asuntos espaciales, planetarios, de riesgos. Sí existe. Existe una oficina planetaria para estar monitoreando todos esos objetos superiores a 140 metros de diámetro y si son o no un riesgo para nuestro planeta Tierra. Del campo de la astronomía y la meteorología tenemos muchos datos, pero muchas veces los científicos se ven en ese momento angustioso de querer convencer a la sociedad de que lo que está mostrándose, lo que estamos viendo, incendios forestales, cambio climático, porque es que el cometa lo asocian como realmente el peligro que es el cambio climático. Y no solamente es el único peligro. ¿Cuántas veces el año pasado vimos que los científicos y los médicos batallaron por la situación del COVID? Por ejemplo, no creían que existía un COVID. Políticos de muchos países, de que la vacuna no existe. Levante la mano a las personas que aquí tengan 2 veces la vacuna ya. Levante la manito. O el refuerzo, el tercer refuerzo. Hay personas que todavía no levantan de pronto la mano porque creen que no existe
un COVID. Y así nos pasa en la ciencia. Es un caso. Entonces, la pregunta es, chicos, ustedes como abogados son muy importantes para la ciencia. Porque como les decía al comienzo, muchos proyectos llegarán a sus manos. Hago una pregunta, doctor. ¿Colombia tiene Comisión Colombiana del Espacio? ¿Qué creen ustedes? Tenemos 2 comisiones del espacio, pero ninguna de las 2 es reconocida mundialmente. ¿Sabían eso? 2 comisiones del espacio, 2 agencias espaciales, corrijo. Y ninguna de ellas es reconocida oficialmente. ¿Y saben por qué, mi doctor? Porque estudiantes de ingeniería de nuestra universidad aplicamos hace 2 años, antes de la pandemia. ¿Sabes cuánto tiempo me queda? Para que fueran a hacer una pasantía a la NASA, al centro AMES. Y la respuesta que nos dieron desde la NASA fue: profesor, sus estudiantes cumplen todos los requisitos, hablan inglés, excelentes promedios, pero Colombia no tiene una agencia espacial reconocida. Vean el primer problema. ¿Y quién maneja en Colombia la Comisión Colombiana del Espacio? Pregunto al auditorio. La Vicepresidencia de la República. Hemos escuchado el COPUOS, ¿cierto? Hemos escuchado que existe un tratado del uso pacífico del espacio. Abogados, una línea maravillosa donde los necesitamos a ustedes para poder colocar un satélite, para poder hacer esos convenios con Brasil, con México, que sí tienen agencias espaciales formalmente reconocidas. En la película lo vemos. La empresa privada es la que lleva el liderazgo para poder hacer misiones espaciales que puedan explotar asteroides y cometas. Eso es cierto. Un asteroide, un cometa puede tener riquezas de hasta 30.000 millones de dólares. Pero existe un tratado del uso del espacio con fines pacíficos, que los abogados, ustedes, los togados son los expertos en el tema, pues me voy a limitar un poco en ello, pero la pregunta es, Estados Unidos también sacó su propia ley y Luxemburgo para que se haga explotación mineralógica de esos recursos. ¿Cuál es el gran riesgo? ¿Podemos confiar en los científicos o al final en las decisiones políticas? Yo le traje aquí una frase, muchas frases, porque esta libretita está llena de la intervención, y la pregunta es, ¿dónde termina la ciencia? ¿Y dónde comienza la decisión política? ¿Qué creen ustedes, chicos? Porque yo como científico puedo llevar todos los datos, las evidencias de que estamos en cambio climático, que hay COVID, que hay, etcétera, incendios forestales, a través de imágenes satelitales y toda información científica. Pero ustedes como futuros concejales, senadores, representantes de la Cámara, son los que al final van a tener el voto de decir, ese proyecto lo apoyamos o no. ¿Cuántas personas o cuántos congresistas trabajan por la ciencia en nuestro país? ¿Se han hecho la pregunta? Tenemos ahorita elecciones y estamos preocupados los políticos por salir en las estadísticas muy alto. ¿Cuánto tiempo me queda? 4 minutos. Que las estadísticas sean lo más alto. Y la pregunta es, ¿realmente en este momento han escuchado a los científicos para que dentro de sus planes de gobierno esté la ciencia incluida? Necesitamos que la ciencia llegue al Congreso, que ustedes como futuros abogados hagan parte de ese proceso científico que vimos en la película. ¿Hasta dónde aboga un científico? ¿Puede un científico abogar? No creo, ¿cierto? Los medios de comunicación son tan importantes en la información que queremos llevar. Los fake news. Ustedes ven principalmente una noticia de moda de la pelea de un artista con su novio, ¿cierto? Si salió o si se cayó aquel artista en un escenario. Pero las últimas noticias de ciencia y tecnología, los avances, las vemos por la noticia. Ah, ya, es una noticia de astronomía. Eso es inalcanzable. No, jóvenes. Ustedes, las personas del derecho, son muy importantes para el avance de la ciencia. Sin ustedes, los políticos, en un futuro, la ciencia se puede quedar estancada. Y un país que no invierte en ciencia es un país que está relegado al atraso. En la película que vemos también, la burla hacia los científicos, los memes a la mujer. Vemos cómo los medios de comunicación les gusta lo momentáneo, lo que llene las estadísticas de visita, cuántas personas están conectadas. Pero ¿cuánto realmente en ciencia
y las noticias. A veces a los astrónomos les dicen astrólogos. Y a veces a uno le hacen una entrevista como científico y cortan fragmentos y sale uno diciendo una locura que no es lo que te hicieron en la entrevista, lo que quisiste decir. En conclusión, para este minuto que me queda, la ciencia necesita de la política, necesita de las leyes, porque la ciencia está regida por las leyes en la toma de decisiones. Pero los abogados, los políticos, tienen que tener conciencia de que existe un método científico, de que debe haber asesoría científica cercana para que esas tomas de decisiones sean tomas de decisiones correctas, que no sean tomas de decisiones para ganar populismo. Más ahorita en épocas de elecciones. Ustedes jóvenes, como futuros abogados, les digo, Colombia no tiene una agencia espacial. Tiene dos, pero ninguna reconocida. ¿Tenemos una Comisión Colombiana del Espacio? Sí. ¿Tenemos asteroides que nos visitan y nos atraviesan y nos pasan cerca de la Tierra como los cometas también? Sí, eso existe. Lo que dijo la película es basada en mucha información científica real. ¿Existe una oficina de defensa planetaria? Sí. ¿Que están explotando, quieren explotar la minería espacial, hacer minería espacial, y que está Elon Musk, que está Jeff Benson, que está también, ¿quién más se me escapa? Richard Branson, de diferentes entidades privadas que han liderado los procesos de exploración espacial. Y ustedes tienen que velar porque en Colombia esas políticas de desarrollo espacial, de explotación del espacio con uso pacífico, no sean pasadas por encima de la opinión científica en un futuro, cuando ya estén liderando sus procesos. Y desde ya. Otra cosa, doctores y estimados representantes que nos escuchan, dirán, bueno, el profe de astronomía, pero hay más de 4.500 planetas fuera del sistema solar. De esos 4.000 planetas, más de 4.500 planetas fuera del sistema solar, por lo menos hay unos 60 que pueden parecerse a la Tierra, pero están a 25 años luz, a 40 años luz, o sea, es mucha distancia para poder llegar a ellos. En la película muestran que la civilización se salva visitando uno de estos exoplanetas, pero es que el único que tenemos en este momento es este planeta, que tenemos que cuidar todos, que el cambio climático es cierto, que ese cometa es el símil del cambio climático, y que ustedes como gestores de leyes en un futuro son los que también tienen que velar porque la ciencia tenga su lugar en los, ¿por qué no en el Congreso? Y aquí en la universidad. Por eso le doy muchísimas gracias a la invitación, porque tener a un profesor de astronomía, meteorología y climatología presente, trabajando con abogados, es necesario, porque no pueden ir de cada uno como por rueda suelta. En esta pequeña intervención, eso fue lo que quise mostrar y concluir de la película, y gracias por su tiempo, invitación, y nos queda mucho por hacer todavía por ciencia y política de la mano. Muchas gracias, jóvenes. Muchísimas gracias por su valiosa intervención. Procederemos con el doctor Lorenzo Bujosa. Es doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, España, catedrático de Derecho Procesal en la misma universidad, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal. Además, es coordinador del programa de doctorado Administración, Justicia y Hacienda en el Estado Social. Adelante, doctor Bujosa. Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes, aunque sea en la distancia, en la lejana distancia. Saben que a mí no me gusta tanto como estar ahí en la Candelaria con ustedes o en cualquiera de las secciones de la que yo creo que es mi universidad de adopción en Colombia, la Universidad Libre. Agradecer a las autoridades de la Universidad Libre, en particular al decano ahí presente, al director del Observatorio de Derecho Procesal, mi querido Carlos Antonio Montoya Charris, y al director de la actividad, efectivamente, mi hijo putativo, Fabián Garzón, con el que siempre aprendo, con el que siempre me encanta hablar y reflexionar sobre distintos aspectos. Les quiero felicitar, en primer lugar, por
por el planteamiento que exponían al principio y que comparto del todo. La interdisciplinariedad en el momento actual es fundamental, y es fundamental también para el derecho procesal. El derecho procesal suelo decir que es demasiado importante para dejarlo solo y estrictamente a los procesalistas. Creo que es la primera vez que comparto, y aprovecho para saludarlo a Cristian Goes, la primera vez que comparto con profesores de astronomía en un evento, y saludo a todos los demás también colegas que van a intervenir después. Me parece esencial ese intercambio de conocimientos, ese aprendizaje continuo que nos obliga a forzarnos, porque no son los conceptos, los principios que tenemos usualmente usando, pero que nos sirve para fertilizar un poco nuestro terreno habitual. Y bueno, y efectivamente es fertilizar nuestro terreno habitual, ponernos delante esta película interesantísima, el Don't Look Up, titulada en español No mires arriba, que tiene consecuencias en muchos aspectos, en muchos, está aquí mi gato también tratando de aprender, perdonen las interrupciones, con consecuencias sociológicas, políticas y, por supuesto, para el derecho procesal. Pero en cuanto yo me puse a ver la película, que debo decir que la vi, no la había visto anteriormente, antes de que Fabián Garzón se puso en contacto conmigo y me invitó a este evento gentilmente, pues me puse al trabajo, me puse a ver con atención la película, y lo primero decía que me acordé, que me sugirió la película, era algo que no tiene nada de nuevo. Quiero decir, el problema ha tomado nuevas dimensiones, pero hay un fondo que ya existía, porque me refiero nada menos que al mito de Casandra. En las más antiguas obras literarias de la civilización occidental, en las tragedias griegas, en las obras épicas de Homero, ya aparece Casandra como alguien que parece que conoce la verdad, que tiene el don de la profecía, que Apolo le ha concedido el adivinar lo que va a ocurrir, y sabe lo que va a ocurrir, sabe que en el caballo de Troya está lleno de soldados griegos que pretenden tomar la ciudad de Troya, sabe que cuando viene París con Helena, pues eso va a suponer una catástrofe para la propia Troya, pero cuando avisa a sus conciudadanos, cuando dice que lo que va a ocurrir, cuando les informa de su conocimiento, pues resulta que no les persuade, no tiene credibilidad. A la vez que le dieron el don de la profecía, pues también le dieron la contrapartida de que no le hiciera caso a nadie, que es lo que le sucede, por lo menos al principio, a los científicos de la película, en lo cual tiene, y en pocos minutos voy a hablar de la trascendencia procesal que quizás puede tener eso. Pero antes, una constatación. En realidad, no es verdad que no les hagan caso, les hacen caso, por supuesto tienen que hacer pues largas esperas, tienen que pelear el que les escuchen, pero al final, o al principio de la película, prácticamente en la primera media hora, ya les han hecho caso. Lo que pasa es que les hacen caso de manera egoísta, buscándose la vida, diríamos en términos coloquiales, para hacer negocio, y luego para salvarse por su propio lado, con ninguna mira para el bien común. Pero eso es un dato interesante, es decir, les cuesta a los científicos de la película que les hagan caso, pero bien pronto tienen una constatación por parte de las agencias principales, hasta de la NASA, dirigida en esa sátira mordaz por una anestesióloga. La anestesióloga se ve obligada a dimitir, y pues triunfa muy relativamente la verdad que cuentan los científicos, los astrónomos en este caso. Pero aquí se produce lo que ya aparece en algunas sentencias bien conocidas de la relación entre ciencia y proceso,
es decir, la sentencia Frye del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de los años 20 del siglo pasado, en que decía, bueno, el primer criterio que tenemos que tener en cuenta es el de la aceptación en la comunidad científica. Es decir, a pesar de los traspiés y de las dificultades iniciales, la comunidad científica bien pronto y sin grietas, toda la comunidad científica pues corrobora la existencia de un cometa que tiene una trayectoria muy determinada y que tiene unas dimensiones también determinadas, y eso va a suponer que va a destruir lo que conocemos como planeta Tierra en la actualidad. Por tanto, un criterio asentado sin discusión. El siguiente elemento que también aparece indirectamente en la película es el de la falsabilidad, el hecho de que esa comunidad científica pues ha hecho sus propias cuentas, ha mirado si lo que había descubierto esta extraordinaria muchacha, esta doctoranda, pues es correcto, y entonces pues un rasgo de connotaciones claramente popperianas se ha tratado de corroborar, de constatar que en otro contexto el resultado de las mediciones es el mismo. Todo eso, claro, de cara al derecho procesal implica la relación entre el juez y la ciencia. El juez tiene que, cada vez con más frecuencia, tiene que confrontar criterios, elementos científicos, y aquí hay muchísimos problemas implicados que no da tiempo a decir en tan pocos minutos, pero sí a apuntar a algunos. Primero, ¿qué es ciencia? Parece que lo que estamos viendo en la película es indiscutiblemente ciencia, pero hay otros elementos, quizás mucho más frecuentes, en los procesos en los que los límites entre lo que es ciencia o ciencia basura pues están peor trazados. Entonces, para fiarnos de eso, ¿dónde está el límite? Eso es un primer problema para el que nos ayudan los científicos de la ciencia, mejor dicho, los filósofos de la ciencia nos establecen criterios que luego alguna jurisprudencia, como decía el caso Frye o la trilogía Daubert, recogida por supuesto en Colombia, como sabemos, hasta en el Código de Procedimientos Penales, aparecen unos criterios para verlo. Pero me preocupa el tema de la persuasión al juez, el control de la credibilidad del científico que viene y que cuenta algo, ¿no? Porque ¿para qué viene el científico? Pues para corroborar algún hecho que ha aparecido en una demanda o en una querella, en un escrito en el que se aportan unos hechos y se aportan unos fundamentos jurídicos para concluir en una petición determinada. Es necesario que esos hechos queden probados. Entonces, la prueba científica es un mundo todavía en el que estamos discutiendo, pero cada vez con mayor necesidad de ser estudiado, de ser aplicado, y con cuidado suficiente para que el juez pueda ejercer su función, pueda seguir juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, con una paradoja importante. Es decir, el juez tendrá que controlar el medio de prueba que se practique, por ejemplo, el informe que presente cualquier científico, y tiene que hacerlo, digamos, justificando su función jurisdiccional, controlando la credibilidad de lo que se aporta y de ahí deduciendo si es verdad o no la narración de hechos que le han planteado para fundamentar la pretensión. Por tanto, son cosas esenciales, son elementos esenciales del derecho procesal, y aquí simplemente tenemos un nexo muy importante y, como insisto, muy frecuente, cada vez más frecuente en la realidad, en el foro de los juzgados y de los tribunales de nuestro entorno, ¿no? Por tanto, eso suscita un montón de reflexiones, aparte de todas esas que desde el punto de vista de las fake news, de la sociología, de la política, del negacionismo, es decir, la verdad es que es una película muy rica en consecuencias, y que estoy seguro que va a alimentar mucho debate en las ponencias que van a seguir a la mía. Sin querer abusar más allá del tiempo que me ha sido concedido, pues agradezco mucho la invitación y felicito la iniciativa de celebrar este foro. Muchísimas gracias.
No se escucha, perdón. No hay audio. Muchas gracias, doctor. Proseguiremos con el doctor Juan Castañeda, investigador con CITEC, doctorando en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestrando en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, maestrando en Derecho Parlamentario y Técnicas Legislativas por la Universidad Castilla de la Mancha en España, especialista en Constitucionalismo Latinoamericano y Derechos Fundamentales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Justicia Constitucional por la Universidad Castilla de la Mancha, docente investigador en la Universidad Privada Antenor Orrego, docente universitario en la Escuela de Posgrados de la Universidad César Vallejo, docente universitario en la Escuela de Posgrados de la Universidad de Altiplano, Bolivia, y docente investigador en la Escuela de Posgrados de la Universidad Tecnológica de Guayaquil, en Ecuador. Director de Asuntos Académicos del Colegio de Abogados de la Libertad, es abogado, ex abogado constitucionalista en la Procuraduría General del Poder Judicial en Asuntos Constitucionales y ex asesor parlamentario en el Congreso de la República del Perú, gerente del Instituto de Investigación Iberoamericano Apex IURI. Adelante, doctor Castañeda. Bien, bien, buen día con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por esta amable invitación y consideración para este interesante y magnífico evento, del cual siempre me siento alegre, contento por participar en espacios interdisciplinarios. Mi saludo a las autoridades, amistades de la Universidad Libre de Colombia y en especial al Centro de Estudio Procesal, que tiene a bien promover estos espacios, liderado propiamente por nuestro amigo Carlos Montoya y fomentado por el amigo Fabián Garzón. Muchísimas gracias y asimismo un saludo para todos los amigos que nos vienen siguiendo de manera atenta. Mi persona, en estos minutos concedidos, voy a querer compartir algunas situaciones muy puntuales de manera crítica respecto a la película del cual se nos ha convocado a analizarlas o en todo caso dar algunas apreciaciones de interconexión, de reflexión jurídica respecto a esta película, ¿no? Y yo empezaría de pronto este análisis desde los afectos, ¿no? A propósito del mes, ¿no? La Universidad Libre es una de aquellas universidades que a razón de sus líneas de investigación, de sus espacios, de su academia, genera esta suerte de enamoramiento por el derecho, por esta suerte de la interdisciplinariedad, esta búsqueda de factores comunes, o en todo caso una visión, un estudio integral de las categorías que puede brindar de manera bastante bondadosa el derecho, ¿no? Pero asimismo, a lo largo de este desarrollo de líneas de investigación, uno encuentra también grandes amistades, con altas capacidades intelectuales, ¿no? Y para justamente estos dos factores digamos, de lo atractivo, del enamoramiento de las líneas de investigación, como también de la amistad, hay un factor común, ¿no? El factor común que siempre se ha prevalecido es la crítica, ¿no? El sentido o la sinceridad de las cosas a fin de fortalecer de pronto algunas debilidades, algunos defectos que podríamos tener, ¿no? A lo largo de una relación, en este caso con la academia propiamente jurídica y que más bien con el tema de la academia interdisciplinaria del derecho. Esto último es justamente a partir de la crítica hacia nosotros mismos como operadores jurídicos, al derecho en sí mismo, es que quisiera utilizar esta óptica para analizar esta película No mires arriba, ¿no? Y que lo hemos de pronto denominado como la banalidad y la seriedad del derecho, que respondería en gran medida a una suerte de explicar de manera puntual para que se entiendan las demás slides o diapositivas que quisiéramos compartir con ustedes, ¿no? Si bien es cierto, el derecho hasta cierto punto, digo hasta cierto punto porque aún se debate inclusive en el tema doctrinario con su calidad de ciencia,
tiene una idea propiamente, digamos, de necesidad o en todo caso una suerte de conceptualización, ¿no? Si es que de alguna otra manera quisiéramos dar una lectura, digamos, necesaria o de requerimiento, qué concepto de derecho manejamos, por ejemplo, para una ponencia, qué concepto de derecho manejamos de pronto en el litigio, ¿no? En el tema de la academia o cuando asumimos alguna posición respecto a un escenario político, social o coyuntural o inclusive de espectáculo, pues nos podríamos tener alguna suerte de desesperanzas, ¿no? En tanto que el manejo conceptual del derecho de alguna u otra manera cada vez se ve de alguna u otra manera mermado o en todo caso desplazado por la idea, entre comillas, de su inutilidad, ¿no? La no necesidad de manejar un concepto del derecho nos conlleva muchas veces a que podamos realizar las, digamos, políticas o decisiones en materia de investigación o en todo caso en el litigio o en la academia, una postura seria, como también en algunos otros aspectos, una banalización del propio derecho, ¿no? Porque encontramos esta carencia conceptual del derecho, o en todo caso, la no necesidad o no ver lo necesario, el manejo del concepto del derecho, para manejar una postura propiamente en la investigación o en el litigio o en otros espacios, es que hacemos una suerte de distorsión, sea en el campo político, sea en el campo académico o en el campo judicial, ¿no? Y esto de lo que de alguna u otra manera transmite también la película, ¿no? A veces soslayamos este asunto de la ciencia, a pesar de que esto hay una estructura, una sistematización de ideas, una suerte de coherencia propiamente, que nos evidencia una necesidad de cual tenemos que desarrollar o afrontarlo, ¿no? Y que encontramos frente a la autoridad una suerte de banalización, una suerte de, digamos, de menospreciar todo lo que pueda consolidarse como un asunto serio, ¿no? Esto de pronto como a modo de explicación de estas dos variables, por decirlo así, del título, la banalidad y la seriedad del derecho, para de alguna otra manera entrarnos a tallar sobre este asunto, ¿no? Acá encontramos un primer fotograma donde se da a entender de lo que está por venir propiamente hacia el planeta, ¿no? Un asunto de explicación científica, traducida inclusive para que se entienda de la mejor manera de que hay una catástrofe de la cual se va a visorar en el mundo y tenemos una respuesta propiamente por la presidenta, totalmente una banalización, ¿no? Totalmente una suerte de inutilización respecto a las facultades o respecto a la presidencia en sí misma, los poderes que ésta tiene para poder afrontar este asunto del problema mundial que se estaría acercando, ¿no? Esto si lo trasladamos al campo del derecho propiamente, tendríamos un escenario de replantear la situación, de preguntarnos qué es el derecho no desde un campo propiamente conceptual o en todo caso puramente teórico, sino de pronto desde una situación pragmática, ¿no? Es decir, el derecho como un asunto de necesidad, ¿no? ¿Cuánta necesidad tiene la población de encontrar en el derecho de quienes usan, o en todo caso quienes tienen la autoridad mayor para hacer uso del derecho, una respuesta a los problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, ¿no? En el caso peruano, el tema del derrame de petróleo que ha sucedido hace un mes propiamente, ¿qué es lo que se necesita frente a la autoridad o frente al Estado haciendo uso del derecho? No únicamente una reacción punitiva frente a los responsables, sino básicamente hacer de que esta normativa propiamente que tenemos sea pues de alguna otra manera efectiva en el nivel sancionatorio, sí, pero también de manera preventiva, a través del uso de las normas, pero también a través del uso de las instituciones. Esto sucede, no ha sucedido, inclusive tenemos una banalización en tanto que como un asunto de reparación, la aceptación por parte de un gobierno como son las canastas familiares. Es decir, lo que tenemos por parte de la autoridad estatal es, y como asunto de reparación frente a este desastre, no es el uso correcto del derecho, ¿no? Como instrumento, como necesidad, sino sencillamente vamos banalizando este asunto,
como mecanismos e instituciones y aceptemos propiamente lo que podría, entre comillas, saciar un clamor como son canastas familiares. Entonces, es este ejemplo entre los diversos que pueden existir en América Latina, cómo es de que la idea de cambiar o de entender al derecho como una suerte de necesidad es muy urgente, ¿no? En tanto que la desconfianza en las instituciones cada vez está siendo un poco más gruesa, ¿no? Y la idea de mantener esa confianza por parte de la población en las instituciones es fundamental en toda democracia. ¿Tiene defectos? ¿Tiene errores? Claro que sí, pero es justamente que frente a esos errores, frente a esas deficiencias, es que el derecho tiene que levantarse o en todo caso tiene que afrontarse como un elemento o como un instrumento de solución, ¿no? Como un asunto de necesidad. Acá hay otro fotograma donde también es un asunto de la relativización del contenido en sí mismo de la ciencia, ¿no? De cómo es que se adoptó o cómo es que se asume propiamente la noticia dada por estos dos investigadores y del cual de alguna otra manera genera una suerte de una banalización purista, ¿no? De pronto de memes, de hashtag, etcétera, etcétera, de la cual distorsiona totalmente el contenido en sí mismo de lo que se quiere o de lo que se ha querido transmitir. Y esto nuevamente trasladado al campo del derecho también viene a suceder casi lo mismo o está sucediendo lo mismo, ¿no? Hay una afirmación que se ha colocado debajo de este fotograma como es: hemos ensuciado, roto, aprovechado y pornografiado el derecho. Claro, ¿por qué? A ver, hemos ensuciado el derecho, en realidad estamos colocando al día de hoy bastantes artilugios, no quizás en el campo académico, pero sí en el campo judicial, ¿no? Hablo propiamente en la justicia penal, donde la idea de buscar un asunto de romper este principio de la presunción de inocencia, por ejemplo, se confecciona una suerte de argumentos de las cuales no tiene inclusive una solidez o en todo caso no se adjunta algún tipo de regla jurídica, ¿no? Es más, a veces ni algún principio, sencillamente se adjudica un argumento a razón de las reglas de la experiencia, nada más, ¿no? Igual con el tema de roto el derecho, pues esto se ha visto, al menos en el caso peruano, en materia de familia, de violencia familiar, atendiendo esta ideología perspectiva de género, no en su asunto de igualdad, que eso es correcto, sino más bien una ideología distorsionada, ¿no? Eliminando, por ejemplo, el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción, el derecho a la audiencia, ¿no? Donde se otorgan medidas de protección inobservando todos estos derechos procesales que de alguna otra manera ya se han ido avanzando a lo largo de la historia y que tienen un soporte en la ciencia procesal, ¿no? Aprovechado y pornografía del derecho, pues en realidad hay varios escenarios para colocarlo como ejemplo, ¿no? Un asunto de que el derecho se está convirtiendo como un instrumento para legitimar o en todo caso legalizar decisiones totalmente brutales a nivel político en las decisiones públicas, como también en el tema de la, entre comillas lo coloco así, en la creación del derecho, ¿no? En tanto que debemos precisarlo de todas maneras, de que el derecho no es en realidad algo neutral, siempre tiene un carácter ideológico muy fuerte, ¿no? Y esto se da no únicamente desde los tribunales de justicia de primera instancia, sino también a lo largo de los tribunales con mayor fuerza, sobre todo de las altas cortes constitucionales, donde son estas las que actúan como actores políticos, ¿no? Propiamente, aunque esto podríamos guardar una discrepancia, pero creo yo que son ellos de alguna otra manera que tienen una mayor carga política para la confección de este derecho. En algunos casos, no en todos, hay un asunto de la instrumentalización del derecho, ¿no? Donde en realidad antes de buscar su consolidación o un tema de seguridad jurídica, hablando procesalmente, se tiene una idea propiamente de instrumentalización antes de certeza para otorgar, antes de otorgar un tema más adecuado a la ciencia del derecho. Finalmente hay un tema de lo que ustedes podemos ver en el tema del fotograma, también que lo podemos traducir al campo del derecho con el guión prepandémico del mismo, ¿no? Hay situaciones de las cuales se nos advierte propiamente, pero que se adoptan pocas soluciones o en todo caso soluciones idóneas
frente a alguna idea como, por ejemplo, derechos sin reglas, anarquía del derecho en sí mismo o adopciones de los tribunales o de las altas cortes constitucionales sin los límites correspondientes. Bueno, el tiempo es bastante corto. Les agradezco muchísimo por la amable invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castañeda. Ahora está el doctor David Valencia. Es profesor de Teoría e Historia del Derecho de la Universidad Santo Tomás, miembro de la línea de investigación en Cine y Derecho. Doctor, le recordamos que tiene 10 minutos para su disertación. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Quiero iniciar con estas imágenes de la película Melancolía de Lars von Trier. Queremos ensayar un paralelo, una resonancia entre la película de Adam McKay y estas imágenes, este preludio. En esta película también el planeta está siendo amenazado por el choque de un planeta completo. No es un meteorito, no es un cometa, es el planeta Melancolía. Vean estas imágenes, incluso la música de Richard Wagner, el preludio de Tristán y Isolda. Aquí vemos a Kirsten Dunst, la protagonista. Empiezan las aves a caer lentamente, estas imágenes, esta poética de la lentitud. Quiero contrastarla con la película Don't Look Up y con este cine apocalíptico, ¿no? Tal vez se puede escuchar un poco la música de Wagner, ¿no? Mi propuesta es muy concreta, tengo minutos precisos para decir, uno, que el cometa ya impactó. El cometa, el meteorito, la desgracia, la tragedia cósmica, el gran cataclismo ya ocurrió. Para el melancólico, para la persona que tiene esta condición, que no es solo una condición psicopatológica, una enfermedad mental, sino que es una poética de la existencia como tal, una estética de la existencia así, oscura, lenta, meditativa. El planeta Melancolía ya impactó, ya ocurrió. El fin del mundo ya ocurrió, la persona vive como si la peor tragedia ya hubiera ocurrido. No quiero asociar directamente la melancolía con el caso de la depresión severa o crónica y estos estados maníacos depresivos, sobre todo depresivos, sino la melancolía. El grabado de Durero sobre la melancolía, esa capacidad de meditación profunda. Vean estas imágenes, por favor. Ahí están, digamos, en el cine de Lars von Trier. Entonces mi propuesta es la desesperanza. Creo que lo único que nos puede salvar de este capitalismo terrible, neoliberal, de esta crisis ambiental, es la desesperanza. Yo abogo por la desesperanza aquí, es mi postura. Allí, por ejemplo, en estas imágenes de finales de la película, vamos a llegar a eso también. Es la desesperanza de la protagonista la que permite un final bello, poético. Como en Don't Look Up, pensemos en esa cena que al final Leonardo DiCaprio, el científico, el astrónomo Leonardo DiCaprio comparte una cena, ellos están completamente desesperanzados. Ni siquiera cuando lo llama la presidenta, Meryl Streep, la presidenta, a decirle, oiga, hay un cupo para salir del planeta que va a ser destruido, él declina, él rechaza esa posibilidad, comillas, de salvación científica, ¿no? Supuestamente científica, y abraza, como aquí Kirsten Dunst, abre los brazos a la destrucción. No niega, no está en rechazo de esa destrucción. Están muy lejos los melancólicos de esta happycracia, de esta dictadura de la felicidad, de la ciencia positiva, de la sonrisa falsa, del like, del perfil y de la sonrisita de los dos presentadores, entre ellos los dos presentadores del programa en Don't Look Up, una de ellas tiene una aventura amorosa con Leonardo DiCaprio. Ella es Cate Blanchett, la actriz Cate Blanchett, que es una presentadora que ellos buscan poner el lado bueno, ponerle una sonrisa a la tragedia, el lado bueno, las noticias buenas del entretenimiento, la farándula, esta ligereza, este humor tontarrón, este humor bobalicón, disneyficado, según Disney, según los patrocinadores, este estado de ánimo happycrático obligado, tan pobre, tan superficial, por supuesto. Aquí vemos, fíjense,
a Kirsten Dunst, la melancólica. Ella es la única que afronta la tragedia inminente, ella es la única que enfrenta el trauma y le ve cara a cara el trauma. Ve el trauma a los ojos, es real, nos decía Lacan, lo real, que es terrible, pero en lugar de maquillarlo de una forma bobalicona, tontarrona, comercial, baladí, con esta alegría prefabricada, refrita, ¿no? Del mundo de la publicidad, mírenle el rostro. Allí, momentos antes de ser completamente destruido el planeta. Y así Leonardo DiCaprio, recuerden Leonardo DiCaprio en esa escena con su familia. Ellos aceptan la desesperanza, abrazan la desesperanza, no pretenden trascender ni salvarse, no. Ellos digamos que están en contra de esa japicracia mediática, ¿no? Precisamente porque como nos dijo Zizek, que siempre es clave tenerlo cerca, Zizek, este pesimista lúcido, ¿no? Nos dice, es más fácil imaginar el fin del mundo, que el fin del capitalismo, ¿no? Entonces, yo creo que la frase lo dice todo. Es más fácil pensar en este planeta que está a punto de chocar allí, véanlo. Planeta Melancolía, además, es extraordinariamente maravilloso, absolutamente bello. Posee una estética, ¿no? Es como cuando pierde la selección Colombia. A nuestros amigos internacionales les contamos que aquí hay un duelo nacional en las noticias, en los medios de comunicación, en Facebook, en Twitter. La selección Colombia prácticamente está eliminada. Cuando pierde la selección Colombia, abrazamos la melancolía, esa lentitud, esa profundidad, ese silencio. El que pierde piensa, se dice, el que pierde piensa, esa quietud y no esa alegría bullente, consumista, nadie consume más que una persona contenta, el consumismo, el hiperconsumismo, por eso en la publicidad siempre hay rostros felices, falsamente felices, postizos, maquillados. Miren aquí a la melancólica, ella se entrega a esa sensación tan quieta, tan tranquila, insisto, en una poética, ¿sí? Donde ¿qué es lo que mira el melancólico? Más allá de la pantalla total, nos decía Gilles Lipovetsky, la pantalla total, el apantallamiento, esos filtros de los influencers, de los tiktokers que buscan sacarnos una sonrisa, pero una sonrisa consumista, la sonrisa y la alegría y el buen ánimo de ir a trabajar, de producir, de caer en esa campana, digámoslo así, repetidora, inacabable del consumo innecesario. ¿Sí? El melancólico casi no consume, es minimalista, está quieto, guarda silencio, no está posteando. Yo invito a que cada vez que tengamos ganas de postear lo que almorzamos, lo que comemos, la fiesta, el viaje, alegre siempre esa sonrisita de la selfie, cada vez que no lo hacemos, abrazamos la melancolía, nos atraviesa un estado mucho más profundo. Vean el choque, allí está, con la música de Wagner. El planeta es completamente destruido. Eso me encanta de Don't Look Up y de Melancolía, de esta película. No se salva nadie. ¡Qué pensamiento tan refrescante! No se salva nadie, ¿no? Y en Don't Look Up pareciera salvarse Bosch, el gran empresario, pero no. Cuando llegan a este otro planeta, pues resulta que no hay salvación tampoco, son devorados por esas bestias, ¿sí? Entonces quiero terminar mostrando esta última escena de Melancolía directamente de la película. Ellos forman un refugio inservible, pero simbólicamente valioso, con palos. Ella es la melancólica, comillas, que acepta su destino. Allí está su sobrino, el niño. El planeta está a punto de ser destruido, igual que en Don't Look Up. Esa es la escena final. Esa es la escena donde están reunidos aceptando, desesperanzados y tranquilos. Ojo, allí vemos a Charlotte Gainsbourg, la actriz francesa, está loca, desesperada, ella no acepta el fin del mundo, porque esa alegría japicrática, esa dictadura de la felicidad no nos permite aceptar ni enfrentar, ni vivir, ni sentir nada que no sea esa falsa alegría de consumir, de comprar, de aparecer en redes, de tener likes, ¿no? Esa alegría tan postiza. Entonces, el cometa ya impactó para la melancolía, no tiene nada que perder. La ciencia ha sido derruida, el discurso científico, diciendo de lo que nos decía nuestro primer ponente, muy bien intencionado, el meteorólogo, climatólogo, diciendo de él, discúlpenme, y declino abrazar a la ciencia como la salvación. No creo que la ciencia salve nada. La ciencia está muy bien retratada en esta película de Lars von Trier, donde
donde el científico que cree salvar a la humanidad a través de su discurso, de su red positivista y su pensamiento y su epistemología tecnocientífica, ultrapositivista, etcétera, no salva nada y pues sencillamente se suicida. Creo que es el final más simbólico para la ciencia diciente, simplemente se suicida, ¿no? Kiefer Sutherland es el actor. Bueno, en Don't Look Up parece haber una esperanza científica, la ciencia nos va a salvar. No, nada nos va a salvar. Por eso es más fácil pensar el fin del planeta, la destrucción de los ecosistemas, la alteración radical y trágica, el final, que el fin del capitalismo. El capitalismo, eso se llama realismo capitalismo. Miren el rostro, miren la cara. Ella está desesperada porque es una mujer que ha vivido de su imagen, ha vivido este mundo. No, Kirsten Dunst, miren su rostro, ella, la melancólica, la desesperanza la posee, ¿sí? Pero es la tranquilidad de enfrentar más allá de los likes, más allá de la publicidad y más allá de la popularidad. Miren la desesperación total de la persona que ha vivido de una imagen, de un avatar en las redes sociales. Este efecto de pantalla, el trauma y lo real la rebasa completamente, la rebasa. En cambio, miren a la melancólica, qué belleza, qué tranquilidad, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta. Por favor, el meteorito ya impactó, la desesperanza es nuestro destino, abracemos la melancolía, así sea como un ejercicio de estética de la existencia. Postear menos, sonriamos menos y seamos más profundos, seamos como esta imagen misma que resume, como en Don't Look Up. El final es muy parecido al final, yo diría que exactamente igual, donde el planeta impacta y el fin del mundo ocurre mientras las personas están tranquilas allí compartiendo en un falso refugio que saben que es falso, que lo asumen como falso, y en el triunfo, digamos, tanático, el triunfo, el final de este planeta que prefiere ser destruido a hacer pequeñas transformaciones o a plantear realmente el fin de un capitalismo. Muchas gracias por el tiempo y por la invitación. Muchísimas gracias a usted, doctor Valencia. Es turno del doctor Luis Inarra, docente titular de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos en la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba. Docente de Derecho Internacional en la Univalle, docente en la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Pública Siglo XX. También es docente en otras universidades, postulante a máster en Filosofía del Derecho y Filosofía Política Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid y miembro de la Asociación Boliviana de Filosofía del Derecho. Adelante, doctor Inarra. ¿Cómo están? Muy buenas. ¿Cómo están todos? Un placer para mí participar en este foro, en este evento. Agradecido con las autoridades de la Universidad Libre y también principalmente con el profesor Fabián Garzón, quien gentilmente me ha cursado la invitación. Bueno, en esta ocasión voy a hablar sobre básicamente una distopía antidemocrática que conlleva esta película y que nos muestra el mundo del capital y el mundo del espectáculo en el que vivimos hoy. Creo que la película es bastante explícita, creo que ya ha habido varios expositores que han hablado de esto. Aquí principalmente viene a mi mente uno de los libros que titula La Sociedad del Espectáculo del autor de Bord, ¿no? Él básicamente en este libro nos grafica la idea de que en el mundo actual, ¿no? Bueno, él ya escribió hace varias décadas, pero esa sociedad del espectáculo que ha venido dándose progresivamente nos muestra que lo que se trata hoy es de una lógica de la sociedad bajo la idea de la representación. La idea de la representación en el sentido de el que hoy pesa más el parecer que el ser. Entonces, a partir de esa idea de que pesa más el parecer, vemos en la película, por ejemplo, cuando hay un descubrimiento científico, vemos que el mundo de la política o las autoridades políticas, en este caso la presidenta de Estados Unidos, no reacciona inmediatamente en un sentido de que hay que hacer algo para evitar este fin del mundo, ¿no? Sino que
más bien ella vive en un mundo del espectáculo de la política. Recordemos que en la película se observa que están tratando de solucionar un problema de un juez, de un escándalo sexual, y que ese tema era el más urgente, y que después recién llegan a escuchar a los científicos, ¿no? Una vez de que escuchan a los científicos, los envían a los científicos a un programa de entretenimiento, ¿no? Y es aquí donde también es importante observar cómo se transmiten los mensajes. Si el mensaje nos llega a través de un canal de entretenimiento, ¿será que le vamos a dar la importancia del caso? Es decir, la seriedad que ello conlleva. Aquí, por ejemplo, el profesor español Bujosa nos hacía alusión al mito de Casandra, ¿no? Y el mito de Casandra, evidentemente, pese a que en esta película al final, como él bien menciona, a los científicos se les presta atención y se les cree al final, en el mito de Casandra creo que es importante observar que es más importante la credibilidad, ¿no?, que la noticia o que la verdad en sí. Es decir, mucho hace el cómo te ven, ¿no? Es decir, si la sociedad o si las personas que reciben el mensaje creen en ti, y a eso se refiere la credibilidad, y principalmente el mensaje, ¿no? Es decir, el canal o el medio por el cual se transmite. Aquí en la película estamos viendo que el mensaje de la sociedad se da a través de un programa de entretenimiento. Entonces, la sociedad, una vez que recibe el mensaje, y al observar, por ejemplo, acá la científica que descubre, ¿no?, que es la actriz Lawrence, que descubre el cometa, ella cambia en sí el rol o cambia, digamos, la manera en cómo se transmiten las noticias dentro de ese programa de entretenimiento, ¿no? Ella se pone muy seria, comienza a hablar seriamente y genera una especie de malestar en los presentadores y en los que están ahí en el programa, ¿no? Entonces, porque no es el medio adecuado para transmitir una noticia, seguramente, con tal seriedad, ¿no? Ahí, por ejemplo, viene a mi mente el autor Chaim Perelman, que nos habla del auditorio, cuando nos habla de su tratado de la argumentación, ¿no? Recordarán ustedes, y que él nos habla que principalmente el lenguaje jurídico debe darse en un auditorio jurídico, ¿no? Es decir, hay ciertos tipos de lenguaje que deben darse en ciertos tipos de auditorio. No podemos dar una noticia muy seria, en este caso, para un auditorio que no es serio, precisamente. Entonces, creo que aquí, por ejemplo, que son los políticos o la presidenta quien los lleva o los manda a este canal de noticias, seguramente es para ganar tiempo, ¿no? Es decir, bueno, en ese programa de entretenimiento, mejor dicho, ¿no? Entonces, para ganar tiempo, para que la sociedad no lo tome a mal, no tome como una noticia seria, y seguramente, por otro lado, la misma presidenta dedicarse a la sociedad del espectáculo de la política en la que ella vive, ¿no? Preocupada por otros temas, antes de preocuparse por el gran tema que es el fin del mundo. Entonces, este es un aspecto importante y central que creo que hay que tomar en cuenta y considerar. Asimismo, por otro lado, decía yo o hablaba de la distopía antidemocrática en el sentido de que, pese a que se reciben este tipo de mensajes o noticias, como el del fin del mundo en este caso, la sociedad no siempre reacciona como debería reaccionar, más allá de cuál ha sido el medio o el canal por el cual se ha transmitido el mensaje. Entonces, ahí, por ejemplo, recuerdo a un autor de hace 500 años, que es Etienne de la Boétie, en su discurso sobre la servidumbre voluntaria, él nos hablaba principalmente que es el pueblo principalmente el que deja que quienes toman decisiones tomen esas decisiones. Es el pueblo el que tiene al final la última palabra y es el que debería tomar las acciones, y en caso de que los tiranos, él dice, ¿no?, o los gobernantes que son autoritarios tomen ciertas determinaciones, será el pueblo quien decidirá ser servil o no, ¿no? Entonces, es ahí, por ejemplo, donde vemos acá un pueblo muy apaciguado, ¿no? Un pueblo que reacciona más bien en torno de burla, sin darle la importancia a esta situación, ¿no? Y que más bien se dedican a criticar a los científicos en lugar de criticar a los políticos, ¿no? Es decir, en esa sociedad del espectáculo, en esta distopía del espectáculo, vemos que la democracia queda relegada completamente, entendida como el poder del pueblo, donde el pueblo puede
exigir en este caso a quienes lo representan tomar acciones directas. Observamos que acá encontramos por un lado una situación donde el poder reside en el capital económico, pero por otro lado el verdadero poder que podría terminar imponiéndose está dormido, que es el poder de la democracia, que es el poder del pueblo. Entonces, ahí, y así cita a Etienne de la Boétie, que toda servidumbre al fin y al cabo viene a ser voluntaria. Una servidumbre va a ser aceptada por un tiempo ante los poderosos, o se va a aceptar que los poderosos tomen el poder y tomen esas decisiones, pero al fin y al cabo es el pueblo quien puede reaccionar. Y creo que esto es algo muy, muy importante, ¿no? Creo que en las sociedades de hoy estamos todos muy adormecidos, estamos muy, como el profesor que me ha precedido, estamos muy en la lógica de las bromas, de la risa, del espectáculo, de la diversión, ¿no? Y los verdaderos problemas y los verdaderos temas no los consideramos en la dimensión de seriedad que requieren que se tomen esos problemas. Por ejemplo, ahí está la crisis del medio ambiente, ¿no? Es uno de los grandes problemas, que es un dato, es un hecho científico que ya se ha demostrado que si continuamos de esta manera explotando al planeta y negando el problema de la crisis climática, pues vamos a ir hacia nuestra extinción. Pero es un dato científico que a nadie le interesa tomarlo con la seriedad del caso, al igual como en la película, ¿no? Un dato científico que es precisamente la del cometa que va a chocar con la Tierra. Entonces, el pueblo dormido prefiere estar entretenido en problemas que seguramente son muy personales, íntimos o de intereses particulares, pero al fin y al cabo la manera en cómo pueden contrarrestarse estos problemas a los cuales el capital, por un lado, y el entretenimiento nos llevan para su propio beneficio, para beneficiar a algunos poderosos, porque como podemos ver en la película, aparece este donador Águila Platino, que nos dice la misma presidenta de Estados Unidos, le dice a DiCaprio que este es un donador Águila Platino, que él puede entrar en cualquiera de las reuniones, aunque sean muy importantes las reuniones políticas o del gabinete del presidente, y él tomar decisiones, ¿no? Y le dice, bueno, para esta misión de poder desviar o destruir el cometa, porque hemos encontrado en este cometa riqueza mineral que nos puede servir para aprovecharla, ¿no? Y obviamente aquí para enriquecerse o para que algunos se puedan enriquecer. Esto obviamente hay una alusión, por ejemplo, a algunos de estos magnates o grandes magnates que han ido al espacio, que están con la idea de colonizar Marte para seguir expandiendo el mundo del capital, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con nuestra realidad democrática, pienso que tenemos que interpretar esta situación en el sentido de que por más de que exista un capital o unos cuantos poderosos que al final impongan sus decisiones ante los políticos y los políticos terminen obedeciéndolos y sus decisiones terminen provocando una situación de caos y por otro lado una situación contraria a los intereses de la humanidad en este caso, ¿no? Es la humanidad, la democracia, al fin y al cabo, los seres humanos quienes podemos organizarnos y que podemos tomar determinaciones que nos favorezcan como sociedad y que vayan en miras del bien común, ¿no? Creo que esto es muy importante y creo que la película nos hace ver que el sistema político que tenemos, el sistema democrático, o entre comillas democrático, no siempre es aquel que cuida nuestro bienestar. Y por lo tanto, los ciudadanos podemos organizarnos y también, y aquí la importancia de la ciencia, ¿no? Confiar en la ciencia. Aquí entonces en esta distopía tenemos una sociedad que confía más en la política, ¿no? Y en el capital y en el entretenimiento, y una sociedad que confía menos en la ciencia, en los datos empíricos, en los datos que arrojan el mundo del análisis de la materia, ¿no? Del análisis materialista. Entonces, creo que esto es algo muy importante a tomarlo en cuenta. Gracias.
Doctor Ibarra, muchas gracias. Para finalizar esta primera parte del foro, escucharemos al doctor Fabián Garzón, abogado y filósofo de la Universidad Libre, magíster en Derecho Procesal Constitucional Nacional Lomas de Zamora, doctor en Derecho en la Universidad Libre, doctorando en Filosofía en la Universidad de Salamanca, profesor universitario en pregrado en la Universidad Libre, la Universidad Mayor de Cundinamarca, en posgrados en la Universidad Libre, la Gran Colombia, la Universidad de Medellín y Sergio Arboleda. Asesor jurídico del Ministerio de Transporte, miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Bueno, muy buenos días a todos. Primero vamos a hacer un ejercicio. El primer ejercicio es, por favor, despéguense 10 minutos del celular, porque si estamos hablando de una película No mires arriba, 10 minuticos. Yo sé que todos sacrifiquémonos ese tiempito, ¿sí? Es bastante complicado. Antes de que me tome el tiempo aquí, quiero mostrarles, bueno, la exposición que hoy voy a hablar se llama Lo efímero y lo vespertino en No mires arriba. Por tanto, voy a plantearme una fundamentación metodológica. La primera, una pregunta de investigación. Segundo, un ocultamiento de la verdad. Tercero, una comunicación ecológica, ciencia, poder y capital. La cuarta, modernidad líquida, acoplamiento de la ceguera. Y en la tercera y la quinta, algo que nos convoca hoy que se llama justicia, proceso y verdad. Para esto quiero utilizar el mito de Ícaro. Todos habremos escuchado de Ícaro y Dédalo. Y quiero utilizar esta semejanza por una situación impresionante. ¿Por qué? Cuando ustedes ven, Ícaro y Dédalo hicieron unas grandes alas y que se acercaban al sol, actualmente Ícaro iba a caer en el océano. Él no lo creía, solamente creía en sus espejos. Y esa es la semejanza que quiero mostrarles hoy, que va a resumir mi ponencia. Por tanto, la pregunta es, ¿cómo se encuentra la verdad en una sociedad moderna? Porque muchas veces hablamos del problema de la verdad real y la verdad formal en el proceso. Y otra cuestión, muchas veces una mentira se convierte en una verdad. Para eso quiero mostrar algo. ¿Cuántos de aquí verdaderamente, antes de venir hasta el día de hoy, hemos hablado de la película? ¿La han visto? Levanten la mano. La mayoría no la ha visto. O bueno, toda la mayoría sí la ha visto. Entonces quiero mostrarles para que entiendan, porque hemos hablado sobre la película. Algunos no han entendido lo que hablamos. Le voy a pedir un favor y me tomaré el tiempo, si ustedes lo bien lo tienen, mostrar algo. Quiero que miramos algo importantísimo. El tráiler, no sé si se puede ver. Ahí está. Ese es el tráiler de la película para que lo entiendan. No sé si lo están escuchando. Un minuto. Es que ya está. Ay, quita eso. ¿Sí se puede? No. Disculpe, fallas técnicas. That moment, I say we sit tight and assess. Sit tight and assess? Sit tight. And then assess. The sit tight part comes first, then you gotta digest it. That's the assessment period. This is the worst news in the history of humanity. He just blew us off. What are we gonna do? We have to release the information. So we just leak it. Our guests today have made a pretty big discovery in space. How big is this thing, though? Can it destroy my ex-wife's house? Is that possible? There's a 100% chance that we're all going to die. Hey. Well, the handsome astronomer can come back anytime, but the yelling lady, not so much. Not so much. We're gonna get the news out there, one way or another. It's real and it's coming. FBI! Jesus Christ, you could have just called me. This comet contains $30 trillion worth of material. What do trillions of dollars matter if we're all gonna die? Oh, no, what if we're rich? That would be terrible! You guys discovered a comet? I have a tattoo of a shooting star on my back. Oh, that's terrific.
This could be a complete disaster. This is already a disaster. You know that girl from Live TV said we're all gonna die? No. Yo, bro! You'll never take me alive! There it is! A giant comet hurling its way towards Earth! Can you see it? I can't! My head is in a bag! I did have the FBI put that bag over your head. They don't do that. The CIA does, but I made them do it. You know, I had a feeling. It's a good feeling, because that is what I did, and it was very funny and cool. Quiero mostrar algo. Quiero que ustedes denoten algo importante en la película, porque digo el acoplamiento, el ocultamiento de la verdad. Y aquí quiero utilizar un bello texto de Niklas Luhmann que se llama La comunicación ecológica. Hoy en día hablamos actualmente de la ecología como una nueva ciencia o como una nueva fundamentación, pero ¿cuántas veces nos preguntamos sobre las enfermedades? ¿Cuánto nos preguntamos sobre los cambios climáticos? ¿Cuándo nos preguntamos directamente el sistema pensional? ¿Cuántas veces nos preguntamos actualmente la pandemia cómo influyó en nuestras vidas? Y actualmente, algo decía actualmente el doctor David Valencia, ¿verdaderamente sabemos en el mundo que estamos? Y esa es la pregunta que quiero utilizar sobre la ecología. Niklas Luhmann, bueno, tal cual, expone algunas relaciones importantes en la comunicación ecológica. Y la película se ve cómo influye la ciencia, la política y la economía. ¿Por qué la ciencia? Actualmente la ciencia se comienza a analizar desde la película que hay un meteorito que nos va a acabar, que nos va a destruir. Y la ciencia tiene sus métodos algorítmicos o sus sistemas funcionales, sus fuentes, sus propios catálogos. Y al no creer en esos propios catálogos, influye en la política. ¿Cómo le influye en la política? Le dicen, se va a destruir el mundo, ayúdenos. Y la política también tiene sus propios sistemas. No creen en los tecnicismos de la ciencia y las colocan en un sistema burlesco. Y cuando la ciencia y la política se colocan, ahí aparece la economía. Comienza a funcionar la economía y decía el doctor actualmente, un meteorito, ¿cuánto genera? 30.000 millones de dólares. Y no quieren explotarlo, quieren tratar de esquivarlo, tratar de fundamentarlos para estudiar sus recursos minerales. Y eso ahí donde genera comenzar directamente los problemas de la comunicación ecológica. Cómo la ciencia, la política y la economía generan sus propios catálogos. ¿Y eso genera qué? Es una situación muy importante que analiza Simon Bauman en La modernidad líquida. ¿Cómo influye directamente en el espacio y en el tiempo? Por ejemplo, ustedes hoy en día, todos tienen TikTok, Facebook, Instagram, y se reúnen y comienzan a hablar con otros amigos, otros compañeros, estando en espacios presentes, pero en tiempos distantes. Y se vuelven víctimas de una realidad social, que en principio es fantasmático, es decir, no se ven, se encuentran líquidas, se enamoran por WhatsApp, se enamoran directamente, se matan en emoticones y generan esos espacios y tiempos que no generan realidades sociales. Y en ese orden de ideas nos acoplamos a una ceguera, como dice José Saramago. Esa ceguera que nosotros no nos vemos, que en un día creemos que estamos, pero verdaderamente sin encontrarnos. Y ese espacio y tiempo nos influye en la realidad, lo que estamos tratando de convertirnos, en un esclavo del sistema, unos esclavos directamente de una nueva sociedad disciplinar. ¿Y eso cómo se va a influir? En la pregunta que quiero utilizar hoy para el derecho. ¿Será que cómo influyen y cómo influye en la película las redes sociales y cómo las redes sociales influyen en los fallos judiciales? ¿Será que las redes sociales influyen en decisiones de constitucionalidad? Decisiones de la Corte Suprema de Justicia. No sé si ustedes bien, la verdad lo decíamos con el doctor, por ejemplo el caso de Aida Merlano. Ustedes han visto actualmente en las redes sociales que Aida Merlano presentó en la Corte Suprema de Justicia diciendo que tiene una relación sentimental y han generado memes de Alejandro Char teniendo relaciones íntimas con ella, con un animal y con una persona, y generan memes. Entonces ahí hagamos una pregunta, y lo decía el doctor anterior, Juan Castañeda, ¿será que no se viole la presunción de inocencia? ¿Será que nosotros no ocultamos la verdad a través de una red social? O por ejemplo, en el tema del litigio estratégico, por ejemplo, en el tema de aborto. Hoy se está discutiendo en la Corte Constitucional el tema de aborto. Y yo no voy a decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero muchas personas salen en las redes sociales, personas que están a favor y en contra, a discutir ese tema. Y la pregunta, puede que ellos tengan la verdad o puede que la certeza. Y así es lo que surge y subyace en esta situación. Siguiente, por favor.
Algo que quiere mostrar, algo importante, la relación triádica en el derecho procesal, la justicia, el proceso y la verdad. Siempre os hemos hablado del valor veritativo de la justicia. Es más, parafraseando a Kelsen, ¿en qué es la justicia? Él dice que la justicia es un grado de relatividad que depende de la consonancia para él de la libertad, la economía y la política. Página 53. ¿De qué es la justicia de Hans Kelsen? ¿Pero realmente encontramos la justicia en el proceso? ¿Verdaderamente encontramos la justicia en las redes sociales? Y me pareció algo impresionante la tesis que dijo el doctor David Valencia. La desesperanza como un problema antagónico del consumismo. ¿Y por qué no planteamos una antijusticia para encontrar una verdad real? Porque nosotros siempre en el derecho procesal y el proceso constitucional discutimos a través de herramientas. Yo les decía a mis estudiantes de derecho procesal el día de ayer, miremos el derecho a acción, aprendamos qué es una notificación, pero son herramientas jurídicas o tecnicismos. Y ahí está la justicia. Y si pensamos la justicia en ese orden de ideas a través de una red social, en los casos más importantes, por ejemplo, el caso de Álvaro Uribe Vélez, en el juez de control de garantías que todos los veían por redes sociales, encontramos una justicia en el proceso. ¿Y eso será una verdad? En ese sentido, la película nos lleva a decir varias cosas importantes. Sigamos. 3 conclusiones que quiero darles para no quitarme el tiempo y ser muy claro. Hay 3 conclusiones que podríamos dictar. La primera conclusión, a través de la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann, la ciencia y la política son sistemas autónomos que tienen su propio lenguaje. La pregunta es cómo confluimos en esos, que la ciencia, la política y la economía genere respuestas a la ecología. El doctor nos habla de la astronomía y todos nos parece bien, pero ¿entendemos algoritmos matemáticos? Por ejemplo, ayer en la clase de Derecho Procesal, y perdón hablarme de tanto de mi clase, teníamos un problema hasta sacar directamente unos ejercicios matemáticos. ¿Verdaderamente sacamos cuántos de ustedes saben factorizar? ¿Cuántos de ustedes hacen análisis económicos del derecho? ¿O valía la eficacia política de una decisión? En eso tiene razón Niklas Luhmann. Todo es un sistema autopoyético que tiene un lenguaje propio y son sistemas autónomos que tenemos que comenzar a conocer. La segunda, el espacio y tiempo son sinónimos de acoplamientos. Ustedes pueden estar aquí en cuerpo presente, pero en distancias fantasgóricas. Por ejemplo, analicemos cuántos verdaderamente ustedes piensan las redes sociales, cómo influyen en su vida. ¿Cuánto tiempo ustedes se pasan en una red social? Mirando Instagram, sonriendo en Instagram, tomando selfies, viviendo un mundo de imágenes. Y por eso siempre cito al ensayo La ceguera de José Saramago. Vivimos ciegos en un mundo de realidades. Y tercera, algo importante que quería mostrar con la película. Los fallos judiciales están permeados de relaciones sociales. Todos aquí tenemos una carga valorativa. Y si ustedes algún día son abogados o son jueces, tienen una carga valorativa, ya sea porque sí o porque no. Pretendemos la objetividad del derecho, pretendemos la objetividad de la política, pretendemos la objetividad de la ciencia. Pero todos tenemos una carga valorativa, así donde tenía razón Kant. Tenemos hasta un gusto estético, y eso incluye una relación y en un fallo judicial. Y piensen, por ejemplo, 9 magistrados de la Corte Constitucional en el tema de aborto. Algunos tendrán, como dice Duncan Kennedy, tendrán posiciones de izquierda o derecha. Y más cuando, por ejemplo, generan redes sociales. ¿Ustedes creen que ellos no tienen hijos de Instagram, no tienen hijos que tienen su Instagram, no tienen su WhatsApp? Cuando, por ejemplo, volvamos al tema del aborto, digamos en este sentido, cuando la Iglesia influye directamente en la decisión de la Corte Constitucional, generando que si actualmente van a hacer un control de constitucionalidad frente a la norma, los van a expulsar de la Iglesia Católica. En ese sentido, hay unos controles de la decisión y controles de poder en los fallos judiciales. Así las cosas, respetando el tiempo, quiero decir esta frase. En el pasado era lo que tenías, ahora es lo que compartes. Mire lo que hace diciendo actualmente Facebook, Amazon. Ellos miran sus redes sociales y miren su Instagram. Es lo que ustedes comparten, es lo que ustedes les venden.
Si a ustedes les gusta el gimnasio en Instagram, les meten personas que hacen directamente gimnasio. Si a ustedes, por ejemplo, les gusta la salsa, la bachata, les meten personas que le hablan salsa, la bachata, ¿sí? Si a ustedes les gustan, por ejemplo, la protesta, la inclusión social, le meten personas de las protestas. Asimismo, ellos les venden productos. Y por eso me parece tan interesante la tesis que propone el doctor David Valencia. Y perdón, citarle porque me pareció muy buena. Les están vendiendo un sistema de consumo en un sistema de red social. No siendo más, espero que haya agotado el tiempo, si lo respeté. Si tienen alguna duda, inquietud, observación o crítica, estoy aquí para atenderlos. Muy amables. Muchas gracias, doctor Fabián Garzón. Ahora, para iniciar la segunda parte de nuestro foro, realizaremos una serie de preguntas rápidas. Sin embargo, si una persona del auditorio tiene alguna pregunta para realizar a los ponentes, este es el espacio. Bueno, voy a volver al punto en el que estaba hace un momento. Entiendo todo, bueno, creo entender el motivo por el cual se explica la importancia económica detrás de los recursos de las formaciones rocosas en el espacio, ya sean meteoritos, asteroides, etc. Sin embargo, también soy consciente del gasto que en cuanto a recursos a través de los viajes en el espacio, que por el momento solo tienen un viaje de ida inicial y el gasto que produce las partes que se van fraccionando mientras se va atravesando la atmósfera, motivo por el cual, si no me equivoco, Elon Musk está iniciando con un desarrollo tecnológico para hacer viajes al espacio reutilizables. En este orden de ideas, si en teoría se pudiese recolectar material del espacio valorado en millones de dólares, ¿el costo con respecto al viaje saldría a cuenta con respecto a la recolección del producto? Y si fuese así, ¿qué efecto tendría con respecto a la inflación económica, ya que si los recursos de un momento a otro, por decirlo de ese modo, incrementan, también incrementaría la capacidad adquisitiva y por ende los precios en general? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Espero que todos hayan visto la cátedra de astronomía. Aprovecho y le hago la propaganda para que se inscriban. Allá podremos discutir en todos estos conceptos de una manera bien profunda, con toda la normativa, porque se necesitan estudiantes de Derecho en nuestra cátedra de astronomía. Respondiendo a tu pregunta, casi al final respondiste tu pregunta. ¿Por qué? Porque se bajarían precios, obviamente por esa, digamos, poder obtener ese material de estos objetos. El problema, como hipotéticamente, digamos que se pueda traer uno o ir y aprovechar, tú también lo mencionabas, sale muy costoso ese tipo de investigaciones para poder ser, digamos, en el paralelo de reutilizar lo que se invirtió y volver a tener esa ganancia. Entonces, hasta ahorita, hipotéticamente, se puede hacer, se conoce, tú te entras a Wikipedia y colocas minería espacial y te aparece quiénes son esos asteroides o cometas que tienen todos estos recursos y hasta cuánto vale. ¿Sabías eso? Pero todavía nos falta como llegar a la realidad. Hay empresas que han quebrado planteando este tipo de explotaciones. En Luxemburgo, hay empresas en el centro de Europa también que quebraron porque querían tener esta explotación minera. Pero, como tú mismo lo mencionabas, se hace costoso, pero además de eso, digamos, es algo hipotético en el momento, aunque existan empresas privadas que ya están planeando hacer esa explotación espacial. No sé si respondí tu pregunta. O sea, si lo colocas en la balanza,
es muy costoso y no se sabe todavía la rentabilidad. Sí se sabe cuánto valen esos pedazos de rocas en el espacio, pero traerlos y explotarlos, o ir y explotarlos, pues hace que se vuelva un proceso complejo. Había otro compañero que quería realizar una pregunta. Buenas, buenas. Tengo preguntas para tres ponentes. No sé si de pronto con la grabación quede en bloque puedan responder, pero pues teniendo acá presente al doctor Edgar Fabián, quisiera de pronto comenzar con su merced. La pregunta concreta es, su merced, bueno, dentro del discurso que dio, en un momento menciona la importancia del discurso ecológico. Sin embargo, creo que la pregunta concreta en la que espero una respuesta de su merced es si cree que dentro de los procesos judiciales, donde efectivamente su merced tiene razón, los medios de comunicación últimamente han influido mucho. Más también y agrego un comentario, y es porque cuando un medio de comunicación solamente saca la noticia de que alguien está imputado de algo, al ojo público no importa si salió inocente, uno queda con la imagen de que salió acusado de X cosa. Y creo que eso es bastante peligroso en un proceso, pues, para encontrar la verdad. Y creo que allí se encuentra una pregunta de fondo que podemos encontrar con la película, doctor, y es que es más importante entre el debido proceso y la verdad. ¿Por qué lo digo? Uno puede contextualizarse en el momento de la película y pensar como un periodista y decir, si un científico me llega con el respeto de los científicos, ¿no? Y claro, me da una verdad respetando la forma en la que el país lleva quiere llevar una verdad o emitir una sentencia. Estoy en la obligación, su merced, como abogado, todos, de respetar el debido proceso. Así que no me puedo saltar el debido proceso respetamos el método científico, Descartes, que lo apruebe la corte, pero ¿qué haríamos, doctor, si ahorita llega de pronto acá nuestro doctor, nuestro científico, y nos dice, nos va a llegar un asteroide y nosotros debemos decir, pero es que el Código General del Proceso dice que tenemos que hacer un trámite de 1 año y eso tiene que delegarse a tal persona, porque entonces entramos en un ejercicio de ponderación muy peligroso y es, ¿qué hacemos cuando la verdad va en contra del debido proceso? No sé si de pronto puedo hacer ya las otras preguntas para los otros ponentes. ¿Ellos están conectados? Listo, entonces, bueno, para el doctor Villamizar, que espero pues que me esté escuchando, la pregunta concreta es si considera, bueno, no sé a quién hablar, pero bueno, la pregunta concreta es si considera el cine como mensaje distópico, puesto que además de melancolía, hace mucho un escritor se llama Arthur C. Clarke, que escribió un libro que se llama 2001, pues se lo invito de pronto acá a nuestro doctor, a nuestro astrónomo, porque él anticipaba una sociedad en la que la ciencia no se tomaba en serio y Kubrick lo plasmó en una película en 1968 llamada 2001, que también plantea una distopía prácticamente en la que el ser humano evolucionaba, pero a punta de problemas. Entonces, no sé qué tanto se puede ver hoy en día el cine como un mensaje. Ya no sirve, es que es curioso, es paradójico que nunca tomamos en serio los artículos que hacía, no sé, el Observatorio de la Universidad Nacional, que le tocó hacer un artículo de la película de Don't Look Up, pero tocó a través de una película para que nos viniera a llamar la atención el tema. Entonces, prácticamente que al final se rindieron, dijeron, no, ya no sirve el artículo científico, toca poner una película o toca entrar a TikTok y que su merced diga, no, vamos a hablar de Don't Look Up y le aseguro que tendrá más audiencia. Entonces, digamos que la pregunta para el doctor Villamizar es ¿qué tanta incidencia ve hoy en día ya en el cine, pues para transmitir un mensaje más distópico? Y la siguiente pregunta sería para el doctor Castañeda, perdón si anoté solamente los apellidos, y es que él mencionaba la banalidad la mencionaba para conectar con la idea del discurso. Y lo pregunto para llegar al momento en el que Jennifer Lawrence, hay una parte en la película donde pues Jennifer Lawrence se altera un poco, ¿no? Y no la dejan de tomar en serio. Y acá le iría la pregunta y es, ¿qué es más importante de nuevo? Va relacionado con la pregunta del doctor Fabián, entre el discurso y la verdad. Hay otro capítulo en una serie llamada Black Mirror, que se llama 15 millones de méritos, donde pasa lo mismo. El protagonista dice una verdad y todos le aplauden y le dicen, y como habla de chévere, pero no lo escuchan, que es de pronto lo que pasa ahorita, ¿no? Que foro tan chévere, bueno, ¿qué aprendió? No, pues qué foro tan chévere, pero pues al final el mensaje siempre se pierde mucho. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puede considerar que se puede transformar la banalidad en un mundo donde somos tan banales que estamos por redes sociales? No estamos sentados en una biblioteca, estamos por redes sociales leyendo TikToks, y si soy sincero, la película la conocí por un TikTok. Entonces, ¿cómo hacemos para transgredir ese mensaje? Porque eso también es banal, de cierta manera. No como lo diría Hannah Arendt, pero creo que como lo entiende el doctor Castañeda. Eso sería todo y pues qué pena el bloque de preguntas.
Bueno, la pregunta, Miguel, es la relación entre el debido proceso y la verdad. Yo quiero apelar a dos circunstancias importantes. Primero, para responder tu pregunta, toca responder desde el primer principio, ¿qué es el debido proceso? Y el debido proceso, una fundamentación histórica, tenemos tres contenidos del debido proceso: el legal, constitucional y sustantivo. Tú hablas también del problema de la verdad. El problema de la verdad le interesa a la ética y a la moral. El problema del debido proceso le interesa en sí mismo al derecho. ¿Cuál será la relación importante entre dos situaciones como usted se exponía actualmente? Desde un juicio de proporcionalidad, obviamente en una situación, en un caso concreto como el que están proponiendo en este momento, ¿sí? Tendríamos que hacer un juicio de proporcionalidad, como tú lo dijiste, frente a la situación entre debido proceso y proporcionalidad, pero es que tú estás hablando ahí del debido proceso como formalismo. Y obviamente el procesal es formalismo en sí. Pero cuando llegamos a situaciones como problemas, por ejemplo, al problema de la verdad, ya tendremos que hacer ese juicio de proporcionalidad. En un juicio de proporcionalidad, en un test intenso, y aquí me parafraseo, desde la teoría general del derecho, al gran filósofo Robert Alexis, en su teoría de los derechos fundamentales, escrito en 1986, traducido por Carlos Bernal Pulido en el texto del Centro de Estudios Constitucionales, página 85, que comienza a exponer todos ustedes de proporcionalidad de la gravedad o la intensidad de los casos. Pues en ese orden de días es lógico la decisión. En una decisión jurídica, la verdad privilegia al debido proceso, no como debido proceso formal, sino como debido proceso sustantivo. El problema es también una situación, ya no del debido proceso, sino el problema de la verdad. ¿Qué es verdad y qué no es verdad? Ahorita estábamos diciendo, ese tema está discutido. ¿Qué es verdad y qué no es verdad? ¿Qué podemos discutir como verdad, como ciencia técnica? Porque ustedes van a ver también dentro de la película, y creo que tú lo notaste cuando viste eso, que muchas veces, pese a que ellos discutían que venir un meteorito, primero la ciencia, la fundamentación científica, le discutieron a él que no tenía los pergaminos académicos para hablar sobre eso. Y después, dentro de la película mismo se supo que la economía sirvió como un proceso catalógico para determinar su sistema de fuentes. Entonces aquí también una situación muy importante. ¿Qué definimos como verdad? ¿A qué llegamos como la verdad del proceso? ¿O cómo llegamos a las situaciones? Porque aquí quiero utilizar también a un gran filósofo que se llama Karl Popper en Conjeturas y Refutaciones. Karl Popper propone en Conjeturas y Refutaciones cuándo llegamos a una verdad o cuándo es una ley científica. Nosotros hace poco creíamos que 2 más 2 era 4, era una verdad científica. Y hoy en día, que estando aquí el doctor, me lo puede revalidar, la física cuántica revalida esos conceptos. Entonces, ¿qué proponemos como verdad? Y eso sin llegar a un escepticismo de la verdad desde un problema ético. Espero que te haya respondido tu pregunta. Creo que el doctor Juan Castañeda se tuvo que retirar, entonces te pido una excusa, ¿sí? Entonces, ¿quién? Doctor David Villamizar, no sé si escuchó la pregunta Sí, y tiene alguna respuesta. Sí, gracias, sí. Valencia Villamizar, son mis apellidos. Sobre la distopía, ¿no? Depende que entendemos cómo asumimos la distopía, ¿no? En 2001, Odisea del Espacio, aparece un monolito negro al comienzo de la película, en la noche de los tiempos, que habría hecho que los simios, los primates, evolucionaran para convertirse en sapiens, en Homo sapiens. Y ese monolito se parece un poco a este objeto que tengo en mi mano, que todos tenemos siempre muy cerca, ¿no? El monolito negro es un Black Mirror, un objeto, un espejo oscuro, ¿sí? Sin el cual ya no podemos vivir. Aquí está, por supuesto, el móvil, el celular que todos tenemos a la mano, y podría decir que la distopía consiste en esa atracción fatal, magnética, irresistible del monolito a estos simios que no pueden escapar a su influencia. Se ven impedidos de resistirse a la influencia y se ven, caen en la esfera de influencia, caen en el influjo de este monolito negro. En 2001, Odisea del Espacio, ¿no? Después va a hablar la película o va a abordar la inteligencia artificial. Entonces yo diría que, como en Black Mirror,
y la serie también británica que está disponible en Netflix, es esa atracción, es ese magnetismo que luchamos en vano, contra el que luchamos en vano y al que siempre caemos. Entonces, esa es la distopía, ese es un poco lo que nos muestra Don't Look Up, y claro que el cine puede ser un indicador, sintomatizar, diagnosticar ese síntoma distópico total, donde ya no perdemos toda capacidad crítica y simplemente nos vemos hipnotizados, ¿no? Hacia esa pantalla negra, hacia ese abismo donde perdemos completamente la conciencia y quedamos en manos de los intereses comerciales de estas grandes corporaciones. Gracias. Doctor David Valencia. Ahora iniciaremos con la serie de preguntas rápidas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo se ven afectadas las instituciones del derecho a través de las decisiones políticas que se toman en el desarrollo de la película? Y nos gustaría iniciar con el docente Cristian Goes. Bueno, un paréntesis a la pregunta anterior que nos hacía. Esta película tuvo bastante soporte científico. Esa es una de las diferencias de esta película con muchas otras. Y es que el soporte científico con la NASA, con expertos en asteroides, con expertos en cambio climático, fue tenido en cuenta ese método científico y lo que pasa en la relación entre la ciencia, política y, como lo mencionaba el profe, economía. En el caso de responder la pregunta, bueno, yo no soy experto en derecho, hay que respetar también eso. Entonces yo tengo que saber hasta dónde llega la ciencia para poder responder una pregunta. Pero se nota mucho en la realidad, digamos, y lo mencionaba, en estos tratados del uso pacífico del espacio, por ejemplo, en los tratados o en las leyes que han salido hoy en día para que se explote el espacio no como un beneficio para solo los países, sino para que sea un beneficio para todos. De hecho, la UNESCO, de hecho, como les mencionaba anteriormente, hay muchos decretos y leyes, incluso en Colombia, para que nosotros sigamos explotando el espacio, explorando el espacio para beneficio de la comunidad. Entonces, ahí yo les confieso, no me meto al campo del derecho. Mi esposa es abogada, ella sí podría ayudar un poquito a ustedes, pero como les decía, nosotros necesitamos de ustedes como abogados, como políticos futuros, para que la ciencia tenga también pues un lugar que se merece en la sociedad, un lugar serio, un lugar respetado, de credibilidad. Y ustedes que avalan esas leyes, avalan esos proyectos, al final son los que necesitan también de que conozcan el método científico. Ustedes no pueden estar desconectados del método científico como abogados, como políticos. Como los científicos no podemos estar alejados de la norma, porque la necesitamos y la ciencia depende de ella. Muchas gracias, doctor. Ahora nos gustaría escuchar la respuesta del doctor Lorenzo Bujosa. Bueno, procedemos con el doctor David Valencia. Bien, gracias. Gracias por la oportunidad. Yo reitero mi invitación a la melancolía, a la desesperanza reflexiva, a la desesperanza crítica y lúcida frente a esto, ¿no? Y con respecto al pensamiento científico, la película misma es bastante gráfica, explícita, mostrando que la ciencia no nos salva, fíjense, no nos salva. No nos salva en ninguno, ni en el caso de Bash, este billonario, ¿sí? Su proyecto fracasa en general, esta idea de que la ciencia puede lograrlo todo y sobre todo esa idealización del discurso científico. Yo reconozco las buenas intenciones de los científicos, pero ya es imposible separar el discurso de su práctica técnica en un contexto económico, es decir, de las aplicaciones, ¿no? A veces creemos que la ciencia está allí aparte, o el método científico como aséptico,
aséptico, no contaminado de relaciones de poder, y eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido hoy en día. Lo que nos muestra la película y la sátira y la comedia negra mordaz de la película es ese matrimonio indisoluble entre poderes económicos, geopolítica del conocimiento, la geopolítica del conocimiento. Entonces yo ya no tengo esperanza en que la ciencia nos vaya a salvar, ni en Melancolía nos salva, en Don't Look Up tampoco nos salva, y digamos, creo que ese optimismo puede al revés ser servil a esa maquinaria, a esa geopolítica que estoy mencionando. Gracias. Muchas gracias, doctor David Valencia. Ahora procedemos a escuchar la respuesta del doctor Luis Inarra. Perfecto, gracias. Creo que la película, si bien nos muestra un estado de la sociedad del espectáculo y un estado de la sociedad del espectáculo en la política, una especie de deterioro de la toma de decisiones políticas por parte de los ciudadanos que nos encontramos alienados en el sentido de que no asumimos conciencia respecto a las cuestiones que nos deben preocupar a todos, y en este caso, como por ejemplo el fin de la humanidad, por la próxima colisión de un meteorito con la Tierra, los grandes problemas que vive la humanidad no son tomados en serio. La ciencia, evidentemente, como dice el doctor Valencia, no nos va a salvar de los problemas, así como no nos va a salvar, por ejemplo, de la crisis climática. En la película no nos salva la colisión del asteroide con la Tierra. Entonces, la ciencia, sin embargo, nos puede aportar ciertos datos, y mucho hace cómo nosotros manejamos esos datos. Es decir, la ciencia puede aportar a la democracia, puede aportar al derecho, puede aportar a la política, siempre que nosotros sepamos qué hacer con esa información. Si es que vamos a supeditar esa información a los intereses económicos o comerciales o los vamos a supeditar a los intereses de la política o a los cálculos de interés político que se vayan a hacer. Entonces, depende de nosotros los ciudadanos qué hacemos con esa información y cómo nos organizamos. Creo que es uno de los grandes mensajes de la película. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Inarra. Finalizaremos esta sesión de preguntas con la opinión o la respuesta del doctor Fabián Garzón. Bueno, yo no quiero aburrirlos más porque sé que bastantes están cansados, desesperados, ya con ganas de ir a almorzar. Pero yo creo que hay algo que uno tiene que comenzar a contener. A mí me gusta un texto de Max Weber, ¿sí? De cuando Weber dice por qué un científico no es un buen político. En la política se dicen muchas mentiras. Y hay una serie que me gusta muchísimo que se llama House of Cards con Kevin Spacey. Me encanta esa serie. Y él demuestra cómo para poder llegar a las relaciones de poder tiene que mentir. La ciencia, siempre ciencia llega a una objetividad. En ese orden de ideas, yo creo que la política parte de como diferentes situaciones. Kant decía que un filósofo tampoco no puede tener banderas políticas. Entonces la pregunta que podríamos plantearnos acá es, ¿hay unas relaciones de poder? Sí. ¿Hay unos lenguajes simétricos? Sí. Los lenguajes o son un sistema autopoético como propone Nicolás Lima en la política también, y la ciencia tiene sus propios sistemas. ¿Que tienen que converger? Sí, claro. No soy tan pesimista un poquito como el doctor David Valencia, todavía creo en el imperativo categórico kantiano, no sé, soy muy idealista como un idealista alemán, como Hölderlin, Schelling, no sé, creo en el romanticismo, creo en los cuentos de los hermanos Grimm, ¿sí? Pero aquí sí quiero decirles algo. Para entender la política tenemos que jugar sus diferentes roles y sus diferentes esquemas. Y para entender el derecho también tenemos que entender sus diferentes roles y sus diferentes esquemas. Y que atendemos esos como sistemas autopoéticos para que funcione una sociedad moderna. Muy bien, muchísimas gracias a todos los ponentes por las intervenciones tan maravillosas que nos permiten analizar el derecho procesal y la academia en general desde otro punto de vista. Sin ser más, agradecemos al Observatorio de Derecho Procesal
procesal por abrir estos espacios, al igual que la línea de Derecho Procesal Interdisciplinar por llevarnos a un análisis diferente a lo que estamos acostumbrados. Esperamos que nos puedan acompañar en otras actividades o espacios de interés académico. Muchas gracias y buena tarde.